A menudo se dice que las partes más importantes de una obra musical son el comienzo y el final. Y tiene sentido. El comienzo es lo primero que oímos, y si no nos engancha desde el primer momento, nos puede predisponer negativamente, o incluso puede que pasemos a otra canción. Y si el final no te gusta, puede dejarte un mal sabor de boca, y empeorar la impresión que te ha producido la canción. Así que hoy he seleccionado 12 fragmentos finales de 12 piezas distintas de los Piano Collections de Final Fantasy. No significa que sean los mejores, simplemente son variados y me gustan. Ponte cómodo y bienvenido al auditorio de Luca. Antes de nada, dadme un minuto para explicar algo muy básico de teoría musical. El 99% de las canciones del mundo acaban en la misma progresión armónica que sería esta. Sobre todo en la época barroca y clásica, donde era prácticamente una norma. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Aquí uno de Johann Sebastian Bach. O de Mozart. O de Chopin. Esta no es la única forma de acabar una canción, ni mucho menos, pero sí que es la más común. Este se conoce como una progresión 5-1, es decir, el quinto grado de la escala que va hasta el primero, y que todos hemos oído miles de veces. Hay mucha gente que cree que la música de videojuegos es algo simple, un mero acompañante de la acción, pero Final Fantasy es una de esas sagas que no solo demuestra lo contrario, sino que no tiene nada que envidiar a muchos grandes compositores. Así que, como os he dicho antes, he seleccionado 12 finales de piezas de Final Fantasy, en concreto de los Piano Collections, que suelen ser arreglos bastante elaborados de la música de la saga. También explicaré algunos aspectos de la armonía, pero sin complicarlo demasiado. El primero lo he escogido para ilustrar lo mismo que hemos visto antes, la progresión 5-1. El segundo es el tema que suena en Daguerreo, en Final Fantasy IX. Normalmente, las obras musicales acaban en una de las notas del acorde de tónica, que en este caso es el acorde de si bemol. Así que lo normal, entre comillas, sería que la melodía acabase en si bemol, en re o en fa. Sin embargo, en este caso acaba en do, que es lo que se llama la segunda o la novena. El tercero pertenece a Final Fantasy VIII, Succession of Witches. Este es el más raro de todos porque es una pieza muy oscura. El penúltimo acorde está formado por dos acordes, uno encima del otro, y el último es muy disonante. El bajo toca un la, pero la mano derecha toca las notas que rodean al la, o sea, la bemol y si bemol, que están justo encima y debajo. El cuarto es el final de One Winged Angel, de Final Fantasy VII. Aquí utiliza una escala menor armónica de re. La escala menor armónica es como la escala menor, pero aumentando el séptimo grado, como ocurre en la mayor. Y para acabar, usa un acorde que se puede interpretar como su acorde de dominante, o sea, como el acorde 5, igual que en lo que hemos visto antes, la progresión 5-1, solo que modificado. El acorde 5 sería así. Si le ponemos la quinta nota en el bajo, queda así.
Entonces la nota del bajo la disminuimos y la quinta más alta la aumentamos. La quinta es Eternal Harvest, de Final Fantasy IX. Aquí usa algo parecido, unos arpegios y escalas ascendentes con las dos manos. Lo curioso es que para acabar hace un rápido arpegio que usualmente podría haber sido el propio acorde de tónica. Pero usa el séptimo grado sus4. Un acorde sus4 es un acorde de cuarta suspendida, es decir, donde la cuarta nota del acorde sustituye a la tercera. La sexta pertenece a Bran Val, también de Final Fantasy IX. Este es muy curioso. Primero usa unos arpegios ascendentes que a primera vista podrían parecer notas al azar, pero nada más lejos. En realidad son una serie de acordes de quinta aumentada tocados seguidos. Cuando acaba uno, el siguiente prosigue la estructura desde la nota inmediatamente inferior a la última nota del último acorde. Y para acabar, más disonancias. Fa sostenido es lo que se conoce como el tritono de Do, porque está a una distancia de 6 semitonos, o sea, 3 tonos enteros, y es un intervalo muy disonante. Pero además el acorde final es un acorde mayor y menor a la vez. Usar la tercera menor encima de la tercera mayor es un recurso muy común, pero suele usarse en los acordes dominantes, como el quinto grado. Aquí un ejemplo de Nobuo Uematsu en Jesters of the Moon. Esas dos notas tocadas solas sonarían muy mal, pero dentro del acorde suenan mucho mejor. Sin embargo, en el tema de Bran Val no se usan en un acorde de dominante, sino en el acorde final de tónica, así que sí, es un acorde mayor y menor a la vez. La séptima es Arcadian Empire, de Final Fantasy XII. Después de esa intensa escala cromática ascendente, el bajo hace algo muy inusual, y es que en vez de usar la quinta y la tónica, usa la quinta disminuida, o sea, medio tono debajo de la quinta, de nuevo el tritono. Hay otra pieza muy famosa que hace lo mismo. Mi favorita, Nalvina Fortress, de Final Fantasy XII. En lugar de usar la quinta en el bajo, usa la sexta menor, o sea, medio tono por encima de la quinta. Con acordes podría quedar algo así. La novena es Ami, de Final Fantasy VIII. De nuevo, el acorde final es como un acorde encima de otro. De hecho, el acorde de la mano derecha es el acorde 5, que típicamente es el que precede al acorde final, pero como la mano izquierda toca la tónica, suena resolutivo pero más brillante y adornado. El décimo es Eyes on Me, de Final Fantasy VIII. Antes del acorde final usa dos acordes extraños pero que habréis escuchado mil veces en esta famosa melodía.
Son los acordes sexto bemol y séptimo bemol, solo que en Eyes on Me se usan en el orden opuesto. Y para acabar, la mano derecha hace una suave melodía en modo lidio. Si os fijáis, antes de terminar usa siempre el sol natural, sin alterar, pero al final ese sol es sostenido. El sol es la cuarta nota de la tonalidad de re. Y si lo aumentamos nos sale la escala lidia. El penúltimo que veremos es uno de los favoritos de mucha gente, Fisherman's Horizon, o Horizon. Bueno, yo siempre he dicho Fisherman Horizon, y ya está, de Final Fantasy VIII. El penúltimo acorde es muy inusual, y podríamos llamarlo de dos formas. La más correcta sería tomar el bajo como la tónica. Entonces sería un si mayor, con la quinta disminuida, la sexta mayor y la séptima mayor. Otra manera algo menos correcta de verlo es como el acorde 5 de la tonalidad, que sería si bemol, con la sus 4, igual que antes, la cuarta suspendida, y el bajo en si, que sería la novena menor, por eso es un poco extraño. Una tensión como la novena menor nunca se pone en el bajo. La última es Shuffle or Boogie, de Final Fantasy VIII, o sea, el que suena cuando jugamos a Triple Triad. Esto no es muy inusual en el mundo del jazz, pero me gusta. En este tipo de música es habitual acabar con el acorde de tónica pero con séptima menor, o sea, dominante como el acorde 5. En este caso además añade la sexta mayor, re. Para futuros vídeos tengo muchas ideas en mente, pero los dos siguientes los tengo claros y ambos tratarán de Final Fantasy IX. Uno de ellos irá sobre los gemelos Tonison. Analizaremos su canción Jesters of the Moon sin meternos en muchas complicaciones de teoría musical y veremos algunos detalles de este curioso dúo que suelen pasar desapercibidos. El otro no irá sobre música, sino sobre curiosidades del juego que muy poca gente conoce. Analizaremos algunos escenarios y también el arte conceptual que se conserva de los diseñadores gráficos originales. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribíos, dejad un like y un comentario y compartidlo en redes sociales, bla 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 bla. Nos vemos en el siguiente.